desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, sean bienvenidos a otra emisión del noticiario Al fin de la noche. Orgullosamente, con mucho calor, desde la costa norte de Honduras y, por supuesto, desde la ciudad cuna de la radiodifusión de Honduras, desde el mes de junio de 1929, cuando el poeta Manuel Escoto Soto, desde Amapala, allá nació, pero él hizo nacer la radiodifusión en San Pedro Sula en 1929 con el Eco de Honduras, una señal perfecta en toda la República, la HRP1. Pues Maya Televisión, la señal total en toda Honduras, hoy genera este departamento de prensa que cada día mira el éxito, porque los televidentes están muy interesados, inquietos por los contenidos y las exposiciones, las comparecencias que hacen nuestros invitados, al mismo tiempo que llevamos las noticias que se generan en el campo nacional, pero también le damos cobertura internacional. Nos ha conmovido, nos ha estremecido esa masacre en un centro escolar en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Demasiada violencia. Ya van a llegar a casi 2.000 almas las víctimas de los atentados que se han dado en las tres administraciones de Norteamérica, en la era del expresidente George Bush, del señor Barack Obama y ahora con Donald Trump. Pero la región centroamericana y Honduras no se queda aislado de este momento de violencia que vive el mundo. Y vean que nos colocamos en lugares que en realidad nos deben de preocupar, nos deben de espantar y hasta horrorizar por el problema de la violencia. Y seguido a esto, también tenemos violencia que se llama corrupción, pero parece que a las élites de Centroamérica les está llegando su día, y es que ya el brazo de la justicia, al menos el internacional, está presionando para que sean llevados ante la diosa Temis, para que sean llevados a los juzgados, a los tribunales, y que las fiscalías sean más diligentes. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Julio Escoto Borjas. Él es un intelectual, columnista de la prensa nacional e internacional, editor de libros, es el director actual de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, y es un conocedor del tema de la realidad nacional. A la vez es miembro del colectivo cultural de Radio 1, emisora que es el laboratorio taller de la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Doctor Julio Escoto, bienvenido a esta transmisión a través de la televisión instalada, generada desde la ciudad de San Pedro Sula. Buenas noches, encantado de saludarlo, de estar aquí con ustedes, de conversar un rato sobre temas que nos interesan siempre. El impacto mediático de las acciones judiciales en los países de Centroamérica contra personajes de la vida pública, privada y también la iglesia, tanto la evangélica con los pastores, los profetas y los apóstoles, y cuánto cargo ellos se inventan para aparentar y para granjearse que están cerca de Dios. Porque un pastor dijo que estaba hablando por celular a través de una comunicación que solamente él sabía, que hablaba con Dios. Una señora que estaba ahí entre la feligresía, entre la comunidad, dijo, a saber qué tipo de celular usa mi Diosito lindo. Pues son las cuestiones que se dan. Hoy queremos que hagamos una visión, una revisión a lo que ha estado pasando en Centroamérica. Vamos
Ricardo Martinelli en Panamá, con grandes dificultades. Tuvo que irse a un semi-exilio a Miami, en Estados Unidos, pero en Panamá el Ministerio Público, sin organizaciones internacionales más que la Fiscalía, en primer lugar lo persiguió por escuchas ilegales. En segundo lugar, le metió otra acción por cuestiones de corrupción. Y vean ustedes, aquel mandatario todopoderoso, gran aliado del imperio norteamericano, Estados Unidos, en grandes dificultades judiciales. En El Salvador, pues hombre, un presidente prácticamente dicen que murió a raíz del impacto de saber que la cárcel lo esperaba por muchos años. Y allí nos encontramos con hombres como Tony Saca, un locutor que llegó a ser presidente de la República, Mauricio Funes, están allí en la lista. Y luego pasamos a Guatemala, una estremecida prácticamente en la República de la Marimba del Quetzal, Guatemala. Y lo más reciente es lo que toca a Honduras. Un hombre que había sido establecido para el diálogo, para buscar la paz y la armonía en Honduras, después de lo que fue el golpe de Estado, viene las elecciones del 26 de noviembre del año 2016 y se desata un escándalo enorme por lo que se considera un fraude monumental, pues ponen al señor expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, para que sea el mediador. Vino una semana a Honduras y se identificó como enviado de la OEA a trabajar exclusivamente con el gobierno. Se regresa y pasa por Guatemala y ahí lo están esperando con los aros, con las chachas. La prensa nacional e internacional se ha dado banquete al saber que este hombre, que lo habían enviado como un mediador, no era más que un lobo cuidando a una oveja aquí en Honduras. Está preso por un escándalo llamado el transurbano. Doctor, si usted nos puede hacer su análisis de lo que está pasando en Centroamérica y de lo que está pasando en Honduras y que tiene que ver y que tiene un gran impacto con la juventud, con la niñez, con la sociedad, con el ciudadano común y corriente y que luego tiene las reacciones y son las que estamos viendo en estos países de Europa, Asia, América y aquí en Centroamérica y Norteamérica, lo que ha pasado en Estados Unidos, que lo mencioné en el intro de esta transmisión. Bueno, hay dos maneras de verlo. Una es desde el plano periodístico o como noticia, que es lo que usted ha hecho ya un resumen sumamente inteligente y compacto sobre lo que está sucediendo en Centroamérica. Y la otra es verlo un poco desde el plano sociopolítico, y es bien interesante el fenómeno, porque de alguna forma parece indicarnos que ya en Centroamérica están comenzando a funcionar las instituciones. Una de las características del escenario político centroamericano en general, y particularmente en el caso de Honduras, aunque no es el más grave a nivel centroamericano, es que nos hemos guiado casi siempre por el fenómeno del caudillo y del caudillismo. Es decir, que nosotros tenemos 100 años o más de ejercicio político en que no ha sido una filosofía, a una ideología a la que hemos seguido, a un planteamiento intelectual el que se ha seguido para construir la república, sino que se ha seguido a individuos, a personas. Y si nosotros vemos la historia centroamericana es constante, eso es casi permanente. Vemos, por ejemplo, que no se acepta la independencia porque las grandes figuras de la colonia española lo impiden. Hasta que ellos deciden otorgar la independencia, aunque sea en una forma disimulada para quedarse en el poder, el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala, es que se realiza efectivamente ese movimiento independentista. Pero antes era puro caudillismo. Después de la independencia siguen los caudillismos. Y con todo el respeto que merece un prócer como Francisco Morazán, es innegable que lo reconozcamos también como lo que fue, como un caudillo. Y así todo el siglo XIX.
los dictadores, Carrera en Guatemala, Ferrera en Honduras, tantos más que podríamos mencionar ya incluso en el siglo XX, como Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Somoza, Picado en Costa Rica, Somoza en Nicaragua, en fin, caudillos, uno tras otro caudillo, a tal grado que se instituye una forma de pensamiento centroamericana caudillesca. Nosotros creemos que la justicia, la democracia, la civilización, el progreso se construyen gracias a un hombre o a un grupo de hombres que lo van poco a poco edificando, mal o bien. Desgraciadamente así ha ocurrido. Y no hemos tenido instituciones fuertes, instituciones seguras, edificadas correctamente sobre una base legal, como ocurre en los países desarrollados hoy. Yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, por fuera, desde luego, y después estudiar lo que era por dentro la Corte Suprema de Justicia en Israel, y ahí puede aparecer el primer ministro Netanyahu a tocar la puerta, y si los magistrados no lo quieren dejar entrar, él no puede entrar. O usted puede asistir a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, en donde, aunque a los magistrados son nombrados por el presidente de la República, adquieren inmediatamente de su nombramiento una independencia y una dignidad irrompible. Es decir, ellos son desde ese momento la institución. Y podríamos mencionar otros países, Francia misma, Holanda, Inglaterra, no digamos Inglaterra sobre todo particularmente, un país que no tiene constitución y sin embargo es de los más desarrollados democráticamente del mundo. Esto no ha ocurrido en Centroamérica durante cientos y tantos años, sino que hemos sido caudillescos. Hasta ahora, ¿en qué parece que el siglo XXI, en que parece que la globalización y la civilización comienzan a entrar y en donde vemos ya que algunas instituciones funcionan más que los individuos? Es los casos que usted mencionó, específicamente en Guatemala, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia han procesado a presidentes de la República por corruptos. Lo mismo en El Salvador, lo mismo en Costa Rica, lo mismo en Panamá y lo mismo en algunos países de Sudamérica. Solo falta un lunar, solo falta un país en donde todavía eso no ocurre, porque después de Haití es políticamente el más atrasado de América Latina y que es el nuestro. Esa es la gran lucha que nos queda todavía por alcanzar. Es el trabajo que nos queda por lograr, hacer que en este país no sean los individuos, sino las instituciones las que construyan la república y las que hagan funcionar la república. Ese lunar se llama Honduras. De manera bochornosa, lamentable, La trágica, República Bananera por antonomasia. donde se dio, como quien dice, la condena del plátano. Qué Sí. lamentable lo de Honduras. Cuando se intentó, el expresidente Rafael Leonardo Callejas consiguió en un gobierno nacionalista, el de Ricardo Maduro, y en una Corte Suprema de Justicia dirigida por la señora Vilma Morales Montalbán, lo que denominó el análisis y la crítica especializada una baraja, un castillo de cartas de libertad. Enseguida recordamos aquellas imágenes de las agencias de noticias, la prensa de Estados Unidos, especialmente la prensa hispana, las agencias de noticias, que mandaban aquellos despachos con fotografías, otras las televisoras y las transmisiones de radio al expresidente Rafael Leonardo Callejas con una bolsita después de haber sido detenido, encerrado en el aeropuerto de Miami. Y Norteamérica lo regresó a Honduras para que el sistema judicial lo siguiera investigando y lo pudiera mandar a la cárcel, y esto no sucedió. Lo liberó más bien. Sí. Prácticamente, y lo limpió. Y luego, pues, al expresidente Callejas no lo toca el sistema judicial, sino que tuvo que aparecer ese escándalo denominado el FIFA Gay.
el todopoderoso del fútbol de Honduras, de Centroamérica, y con un cargo directivo en el fútbol internacional asociado, se lo lleva junto a su lugarteniente, el ex árbitro Alfredo Jawid. Todavía están en Estados Unidos a la espera de las condenas definitivas, porque son confesos. Es como quien dice espeluznante y le puede dar escalofrío a alguien al saber que los hondureños, aquí en Honduras, la justicia ni tan siquiera los voltea a ver. En cambio, en Estados Unidos ellos andan buscando a la fiscalía, andan buscando al FBI, a la policía, andan buscando a los jueces, a los magistrados, a las cortes, para entregarse de la forma más espontánea y voluntaria. Y es así como ese presidente está en Estados Unidos y se ha declarado confeso. Y no creo que regrese pronto. No parece ser que va a regresar pronto. Va a estar sus años allá. Sí. Y esto prácticamente es lo que ha desatado esta situación que ahora en Honduras casi nos levantamos pensando quién es el próximo y nos acostamos ya contando la historia del otro que fue llamado. Ahora, licenciado Aguilar, yo lo interrumpiría un poco porque vale la pena, con lo que usted está señalando, hacer una reflexión bien interesante para aquellos que están en camino de seguir los mismos pasos. Los que están enlistados. No todavía no. Los que están enlistados ya es casi inevitable que vayan a dar a la cárcel de alguna manera, ¿no? No, sino aquellos que están iniciándose. Los prospectos. Exacto, iniciándose en la carrera política, en la carrera administrativa, gerencial, que vean el ejemplo, que vean el modelo de cómo la extrema ambición, la avaricia, el afán desmedido por tener dinero, propiedades, por tener lo material, a lo que conduce es al rompimiento de la ética, al quebrantamiento de la moral y a la cárcel, definitivamente, ¿no? Que entiendan que no se necesita tener 50 millones de lempiras o 50 millones de dólares para ser feliz, que se puede ser feliz con las comodidades básicas de la vida, se puede ser feliz con un poco de dinero, está bien, perfectamente, se ha sido ganado honestamente, pero que toda esa carrera por ser millonarios, multimillonarios, a base del robo y la corrupción, a lo único que conduce es a la vergüenza de la familia, a que a los hijos sean sacados de la escuela por la vergüenza de lo que los padres han hecho, a que las esposas de repente ya no vuelvan a estar en los círculos sociales, ni siquiera ser invitadas a los eventos donde antes eran las figuras principales. Ni al club de jardinería, tan siquiera. Ninguna de estos lugares gratos, ¿no? Entonces, que piensen los jóvenes que están entrando a la vida económica hondureña, hacia dónde conduce ese camino. Yo creo que eso es una reflexión interesante por parte de lo que usted estaba señalando previamente. Nos acompaña el reconocido escritor, intelectual y productor literario, Premio Nacional de Literatura, el doctor Julio Escoto Borjas, en la transmisión del noticiario Al Fin de la Noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, la costa norte de Honduras, y para que usted se ubique mejor, el valle más fértil de la República de Honduras, el Valle de Sula. Nos vamos a detener con una pauta promocional en la matriz Tegucigalpa y luego continuamos con esta exposición sobre la justicia, el requerimiento, pero también la impunidad en el sistema de ricos, políticos, religiosos y poderosos en Centroamérica y sobre todo en Honduras.
Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, a través de Maya Televisión a nivel nacional e internacional. Orgullosamente, los sanpedranos ahora tienen su ventana, tienen una puerta para enviar su mensajería. Nos pueden seguir en la página de Facebook, solo ponga allí Al fin de la noche y usted encontrará las noticias más trascendentes del país, especialmente de San Pedro Sula, de la zona norte, y luego el análisis y la información a nivel internacional. Por supuesto, también en las redes sociales, en el Twitter, la mensajería, y puede enviar sus opiniones, no necesita llamar ni que le conteste nadie, simple y sencillamente mande sus fotografías, mande sus materiales y sus escritos al WhatsApp 99 92 05 94. Le repito el número de WhatsApp 99 92 05 94. Nos acompaña el doctor Julio Escoto en este recorrido que estamos haciendo a este análisis que en el segundo mes del año 2018, febrero, que le denominan de la amistad y del amor, pues hombre, lo que estamos encontrando. Honduras sigue prácticamente con fuego, sigue incendiada y sigue alborotada. Y ese bombero que mandaron aquí para que iniciara en la calma de las llamas, prácticamente se ha achicharrado, dirían otros, la situación del fracaso con el mensajero que mandó la Organización de Estados Americanos, OEA, a través del secretario Luis Almagro, al expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, doctor Julio Escoto. Sí, es una lástima realmente que una persona en una organización tan respetada, pues aún con todos sus grandes errores históricos, como es la OEA, o por lo menos una institución en la que todavía se guarda esperanza de que se pueda convertir efectivamente en mediadora de la democracia latinoamericana. Es una lástima, digo, que una persona de esta categoría y además un expresidente no solamente sea capturado por un delito que supuestamente ha cometido, sino que lo sea precisamente en el momento en que desempeñaba una de las principales misiones de la Organización de Estados Americanos en Centroamérica, específicamente en Honduras. Y digo, es una tristeza porque esto nos da a entender a nosotros que hay una gran distancia, una gran diferencia entre la apariencia y la esencia. Vemos nosotros personas que creemos, si en caso es cierta la acusación contra el señor Colón, dejémoslo todavía en suspenso como una posibilidad, pero digo, es una lástima que vemos personas que en apariencia son muy dignas, muy nobles, muy honestas, y sin embargo, en su esencia, en su corazón, en lo que es propiamente el núcleo de su personalidad, son personas deshonestas, son corruptas, son personas que rompen la moral en el primer momento que pueden hacerlo. Esto es muy triste y habría que, lastimosamente no existe un método para reconocer a alguien que es o no es honesto, ¿no? Pero yo creo que habría que educar dentro de la población el principio de que se debe tener mucho más cuidado con aquellos a quienes le damos nuestra confianza. En el caso específico del señor Colón, hubo una parte de la población hondureña que creyó en él, que creyó en su misión por parte de la OEA, y sin embargo, al parecer, ha defraudado a esa gran parte de la población hondureña. Y eso es en un plano internacional y en el caso del señor Colón, pero nos ocurre diariamente. Nos ocurre, por ejemplo, en el escenario religioso, donde usted ve a grandes figuras, como por ejemplo a un cardenal, que debería ser más bien la representación de la ética, de lo honesto, de lo justo, y sin embargo justifica golpes de Estado y justifica reelecciones que violan la Constitución. Nos referimos al cardenal Rodríguez. Oscar Andrés Rodríguez, desde de luego Tegucigalpa. Sí, claramente, sí. Al único cardenal que tenemos en Honduras. A mí me parece que su actitud es totalmente contraria a lo que merece el pueblo hondureño. Y no lo estoy diciendo en el plano religioso, en que desde luego se le respeta como líder, sino en el plano de conductor nacional, de líder, de dirigente moral de nuestro país.
tiene una doble faz, una doble cara. Y esto es lo que decía anteriormente, en que debemos tener cuidado al considerar lo que es la esencia y la apariencia. Personas que aparentan ser lo más grande, pero que en realidad vienen resultando al cabo de una investigación judicial lo más pequeño de la tierra. Cuando hay estructuras y sistemas que son diligentes, profundos y muy inteligentes para seguir la investigación. Exactamente, es lo que decíamos al principio, Arnulfo, cuando hay instituciones. Y este mérito se le da en este momento a El Salvador, Guatemala. Panamá, también Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica también. En cambio se falla con la red de diputados en Honduras. Así es, absolutamente. Empezando con 5. Así es, así, empezando con 5, claro, efectivamente. Y saber que son 750 los que están siendo investigados en 3 administraciones. Sí. Y que al menos 200 están completamente metidos. Sí. Es imposible que un diputado propietario suplente no haya tomado dinero de los subsidios, de los que le llaman los fondos departamentales, que no haya tomado una oportunidad de no pagar impuestos por la introducción de un carro, o que no haya vendido, o que no se haya vendido o patrocinado a una influencia desde el Congreso Nacional en Honduras. Porque es parte del modus vivendi. Es decir, ya se sabe que en términos generales, globales, sabemos que hay diputados honestos, pero en términos generales se accede al Congreso con la intención de enriquecimiento ilícito, mayormente, ¿no? Es decir, es la salvación, es el seguro para el resto de la vida ocupar un cargo político, porque ahí se puede medrar, es decir, ahí se puede robar, ahí se puede hipotecar, ahí se puede tener actos corruptos, siendo muy difícilmente captables por la población y no vistos por la justicia, ¿no? Eso ya sabemos que así funciona en Honduras. Es uno de los campos donde se tiene que trabajar todavía con mucha intensidad y con mucha profundidad para corregir eso. Yo recuerdo 13 escenarios en el Congreso Nacional, de los tantos que han tenido y que van a pegar a aquella carta denominada de Rolton, cuando escribe: en Honduras vale más una mula que un diputado. Pero recuerda usted aquel caso del diputado que le decían Rodrigo Castillo, cuando dijo que la Constitución valía papel sanitario. Que había que violarla cuantas veces fuera necesario. Oiga bien ese acuñamiento. Enseguida aparece otro diputado increpando a los que estaban denunciando o cuestionando. Ellos roban, dice, y nosotros cuando robamos no nos dejan, como quien dice, en paz. Él hace un verbo y prácticamente pluraliza la acción de robar, que yo robo, tú robas y todos podemos robar desde el Congreso Nacional. Y luego pues nos vamos a encontrar con esto de la red de diputados. Y recuerdo a un diputado del Partido Nacional que le reclamaba, como dicen en el país, le echaba o le encaraba al presidente Manuel Zelaya haberle hecho favores desde el partido de gobierno o el partido oficial, y que hoy no estuviera cumpliendo con los pactos que habían hecho a través de la política. Estas cuestiones son referentes que hay que analizarlos y tienen un gran impacto, especialmente en la juventud, que hoy por hoy se encuentra decepcionada, desilusionada, desesperanzada, desmotivada, desmoralizada, y no nos va a extrañar el dato que se da en Honduras, que casi 1 o 2 personas se suicidan a diario aquí en el país. Tuvimos ayer en la Universidad Nacional en San Pedro Sula una conferencia magistral dictada por la maestra Leticia Salomón. El día miércoles 14 de febrero. Exactamente, sí, con ello se iniciaba el año académico, como hacen las grandes universidades del mundo, en que hay una lección inaugural por alguien distinguido, por alguien serio, totalmente autorizado en lo que dice. A veces incluso hay universidades que traen un premio Nobel para que dé esa lección inaugural. Y la maestra Leticia Salomón explicó cómo en Honduras se da un fenómeno que tenemos que comenzar a estudiar con mucho cuidado. Y es que se hace un traslape de lo que se consideraba negativo moralmente en un momento, hasta años después considerarse positivo. Tuvimos en el 2009 una parte de los políticos nacionales que, no sé qué término utilizar,
cayeron en una especie de éxtasis, en una especie de delirio, porque había ocurrido un golpe de Estado. Y recuerde que andaban por las calles de nuestras ciudades vestidos de blanco celebrando. Los empresarios sanpedranos, casi la mayor parte de los principales, estuvieron dándole la calurosa bienvenida al dictador Micheletti en uno de los sitios de la ciudad. Ya se olvidaron de ello. Y en ese momento se consideró que el golpe de Estado había sido correcto, que había sido muy bueno, porque supuestamente el presidente Manuel Zelaya quería reelegirse. O sea que en ese momento hubo un valor, el valor de la reelección, que era prohibido, que era totalmente negado, que no se aceptaba como legal y positivo para el país. Pero, ¿cuántos años después? Estamos casi 10 años después, viene a darse por los mismos actores, por los mismos protagonistas, por la misma persona, la aprobación de la reelección que viola efectivamente la Constitución. Entonces explicaba la licenciada Leticia Salomón que ese es un tipo de traslape moral que los grandes centros de poder realizan continuamente. Nos hacen creer, por ejemplo, en un momento que algo es malo, pero poco después, cuando a ellos les conviene, ese acto, ese evento, ese hecho se convierte en bueno, en positivo. Y lo mismo en muchos otros ángulos. Se criticó en cierto momento que el Estado de Honduras estuviera dando dinero a las organizaciones religiosas, particularmente evangélicas y también a la católica, y ahora es aceptado como que si fuera una obligación del Estado, aún sabiendo de que el nuestro es un Estado constitucionalmente laico. Fíjense bien la diferencia, laico, no ateo. Puede ser una persona del gobierno siquiera religiosa, no hay ningún problema, pero en sus actos públicos no puede citar a Dios porque nuestra Constitución ordena un Estado laico. Entonces ahora resulta que en las inauguraciones del Congreso, por ejemplo, en las inauguraciones de actos públicos se hacen celebraciones religiosas, cuando la misma Constitución señala que eso no es posible y que es un delito si se realiza. ¿En qué estamos entonces? Otra vez en el traslape. Aquello que se consideraba antes bueno es ahora malo. Aquello que se consideraba malo es ahora bueno porque le conviene a los grupos de poder. Debemos ser vigilantes en ello. Yo recuerdo las declaraciones que salieron en la prensa escrita, todavía están ahí en las hemerotecas, cuando el señor Juan Orlando Hernández dijo en la denominada cuarta urna que un día más en la presidencia de la República, mediante la reelección de Manuel Zelaya Rosales, no lo vamos a permitir, dijo. Y ve, allí está la reelección con todo lo que se llama un monumento de cuestionamientos, que se quita una corte, se pone otra corte y luego se va allí, sin consultarle a la población, sin que eso pase por el Congreso, sin tan siquiera tener la reglamentación, en una forma prácticamente abusiva. Totalmente. Se hace esa colocación de este señor mandatario. Uno de los grandes intereses de los grandes poderes del mundo, mediante el proceso de globalización, es el control de la población. A la población, ya eso está absolutamente claro, en las políticas neoliberales hay que controlarla, no dejarla que se manifieste por ella sola, tiene que orientársele constantemente, sobre todo a través de los medios de comunicación e incluso, si es posible, todavía es difícil, de las redes sociales. Y por eso es que los gobiernos buscan dominar las redes sociales. Ya se intentó, por ejemplo, en Ecuador, no se pudo alcanzar, ya se logró en México, tampoco se pudo, en Honduras está en discusión en este momento. Hay que controlar a la población para que ella no se manifieste con lo que ella quiere. En China funcionan 400.000 pantallas de vigilancia sobre las calles, edificios, parques, en todos los lugares donde circula un ser humano. En Europa, en los Estados Unidos, en los aeropuertos, ahora hay sistemas de rayos X que pueden verlo a usted totalmente desnudo, aun cuando vaya vestido con el abrigo más grueso. Es decir, vigilancia, control de la población. Pero además de eso, controlarla para poder orientarla a que no se manifieste en contra de lo que es beneficioso para los grupos de poder.
Eso es lo que está ocurriendo aquí exactamente, ¿no? Cuando nosotros vemos que se nos indica que se quiere controlar las redes sociales, es simplemente para control y para vigilancia de la población. Cuando nosotros vemos que se nos están poniendo sistemas legales en donde se acusa de terrorismo a un manifestante en la calle, simplemente porque sale con una pancarta a protestar, en ese instante son elementos de control y de manipulación de la población. Entonces todos estos son fenómenos que están ocurriendo en este momento y que la mayor parte de la población no lo ve. No lo ve por dos razones, concluyo ahora brevemente. Una de ellas es por la alienación que sufre la población, una alienación inducida. Una persona está alienada cuando ya no reconoce su propia realidad. Un individuo que piensa que lo más importante en la vida es el fútbol, por ejemplo, la religión, la política y no su felicidad, no la construcción de su hogar, de su familia o la construcción de una nación, de una república, está totalmente alienado. Una persona que se convierte en un consumista obsesivo, que lo único que piensa es en ir al centro comercial para ver qué hay de nuevo, zapatos, joyas, máquinas, cámaras fotográficas, aun cuando no las pueda comprar. Pero el hecho de ver esos aparatos ahí a él le da felicidad. Esa es una persona que está alienada. Y eso es lo que quieren los grupos de poder, que nosotros estemos sometidos a ese tipo de pensamiento para que no veamos la realidad. Y no digamos el otro proceso más grave, que es la enajenación, cuando el que está alienado ya no reconoce ni a su propia familia y no reconoce ni a su propia personalidad o a su identidad. Son fenómenos modernos. Y cuando estudiamos la política, cuando estudiamos la corrupción, el cinismo con que en Honduras se ejecuta la corrupción, incluso por parte de empresas privadas, usted va a pagar su cuota de cable, por ejemplo, X empresa que sea, y resulta que le aparecen cobrando 5 o 10 dólares más de lo normal, de lo contratado. Y cuando usted protesta, le dice, no, fue un error. Es mentira, es un intento de robo. Cuando usted va a pagar su cuota de automóvil a un banco y le dicen que ya su cuota última tiene además 40 dólares más, y usted protesta y al final le explican que fue un error, es mentira, es un intento de robo. Esa es corrupción. Por eso es que nos quieren alienados, dominados, dormidos con la religión, con el fútbol, con el alcohol, particularmente con el cine y con el internet y con la pornografía, para que no nos demos cuenta del mundo real en que vivimos. Y si no se alinea y si no se deja alienar, también lo van a castigar. Absolutamente. La mafia es grosera y se resume que es asesina. Nos acompaña el destacado escritor intelectual nacional Julio Escoto. Estamos en la transmisión del noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión a nivel nacional, desde la ciudad de San Pedro Sula, donde están nuestros estudios auxiliares, exactamente en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre, que debe de ser el orgullo de la Secretaría de Educación, porque en Centroamérica no existe ninguna escuela de locutores, solamente en San Pedro Sula. Aquí estamos para servir a la población, a la humanidad y también para saludarles. Nos detenemos a través de Maya Televisión a nivel nacional e internacional con una mensajería. Regresamos. Al fin de la noche, el noticiario de gala desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras.
Nos acompaña el director de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Este ciudadano es un hijo ejemplar de la patria de Morazán y del Empira. Lo hemos visto recibir el Premio Nacional de Literatura. Es el padrino, es el acompañante de los nuevos valores de las letras de Honduras. Es un disertante a nivel nacional e internacional y lo hemos propuesto para que, en nombre de Honduras, pueda obtener el Premio Nobel de Literatura. A veces él cree que esto no es posible. Le hemos explicado, y él lo sabe también, que el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se sorprendió cuando le dijeron que lo había ganado. La misma Rigoberta Menchú, que es un orgullo de la estirpe indígena de Centroamérica y de América, específicamente Guatemala, en iguales condiciones. Y recuerdo allá en Guatemala el señor Miguel Ángel Asturias, que, hombre, la familia se sorprendió. Y qué decir, ahora su memoria de haber tenido el Premio Nobel de Literatura. Honduras no lo tiene. Y el único premio equivalente a un Nobel, Berta Cáceres, fue horriblemente asesinada. Y este caso está en la impunidad. ¿Quién planificó la muerte de Berta Cáceres? ¿Quién la mandó a matar? ¿Quién pagó? ¿Y quiénes lo ejecutaron? Pues hombre, están los todopoderosos, los políticos, los que buscan apropiarse de los recursos y de las riquezas de Honduras. Hablando de las élites centroamericanas, parece que la élite de Centroamérica no tenía miedo o no tiene miedo, pero ya en Guatemala, El Salvador y unos en Honduras se la miran difícil con el brazo de Sisi en Guatemala, de la Masi en Honduras y por supuesto el Departamento de Estado con el FBI en los Estados Unidos. ¿Están preocupados? Sí, definitivamente yo creo que sí están preocupados en esos países porque al fin parece que la justicia está comenzando a nacer ahí y a tocar mucho más allá de lo que son los pobres, los humildes, o como se decía en ocasiones en Honduras, en una frase que se atribuye a un embajador, pero que ya existía en Honduras, la justicia solo ataca a los descalzos o solo muerde a los descalzos, ¿no? Parece que eso está comenzando a cambiar afortunadamente y es bien importante que lo aplaudamos, que lo reconozcamos y que apoyemos que eso está ocurriendo, que está sucediendo, ¿no? Pero además de ello, yo creo que es bien importante enfocar el plano educativo. Estas noticias positivas tenemos que divulgarlas, darlas a conocer en la forma más amplia posible para que hagan escuela. Es decir, para que dentro del núcleo del hogar, para que dentro de los gremios, los sindicatos, los organismos profesionales, se comience a hablar de estos temas y se considere que por fin la justicia parece estar imperando. Es una educación necesaria el aceptar que la justicia puede en nuestro país alcanzar a aquellos que han sido corruptos o que han actuado negativamente. Es un proceso que no lo está haciendo la educación. La educación, incluso la educación quiero decir formal, institucional, incluso eliminó la materia, la asignatura de moral y cívica. Mutiló ese texto. Totalmente. Entonces, ¿qué valores, qué principios estamos enseñando a los jóvenes? Por eso hacíamos la reflexión hace un momento de que hay que ver el ejemplo de los que están yendo a la cárcel, el ejemplo de los que están ya reconocidos como corruptos y que son muchos en nuestro país. Las listas todavía están en silencio, muchas no se conocen aún, pero es innegable que hay información acerca de ellos. Mire, Arnulfo, yo tuve la oportunidad una vez de conversar con un alto funcionario del Departamento de Estado, mientras yo estaba en Costa Rica, y le pregunté, en ese tiempo yo con menos canas que ahora, que cuál era su mayor experiencia como funcionario en una institución estatal norteamericana tan alta como es el Departamento de Estado. Usted fue director de la editorial de la UCR de Costa Rica. De la editorial universitaria centroamericana, EDUCA,
Y esta persona, este funcionario norteamericano, me dijo: lo que más he aprendido en esta profesión es que nada te debe tomar por sorpresa. Nunca dejes que nada te tome por sorpresa. Por esa razón usted ve que los norteamericanos le dan a la información un valor elevadísimo. Para ellos, más importante que el dinero es la información. ¿Por qué? Porque si usted sabe de un individuo todo lo que es ese individuo, lo puede manejar, lo puede manipular, incluso lo puede chantajear si es necesario, ¿no? Y esa es la razón por la cual ellos tienen información, incluso informaciones íntimas, secretas, de todos los políticos de Honduras y de todas las figuras públicas en Honduras, porque reconocen que puede llegar un momento en que la justicia los llame y ellos van a estar dispuestos inmediatamente a proveer el expediente por el cual se les deba juzgar. Así que aquellos que tienen ilusión de que los corruptos nunca van a caer a la cárcel, que comiencen a corregir su percepción. Ahora, es discutible la caída de un imperio, el Grupo Continental, con su patriarca Jaime Rosenthal Oliva, su hijo Gianni Rosenthal, Yankel Rosenthal y un miembro del grupo de abogados, Andrés da Costa García. Pero el caso, aquí se habla del conflicto de competencias o guerra de mafias políticas y económicas con poder en el Estado, la política y en la Iglesia. Pero el caso de Yankel es un poco distinto al del sistema continental de don Jaime Rosenthal. Yo creo que en el caso de don Jaime fue definitivamente un quebrarlos por competencia bancaria. Desde aquí se quería instalar un banco nuevo y que ocupara los espacios que tenían las empresas de don Jaime Rosenthal, y decidieron quebrarlo políticamente y económicamente. Eso es una crueldad terrible que algún día se va a clarificar. No estoy diciendo que los Rosenthal fueran unas personas perfectas y puras, desde luego que han de haber tienen también sus errores, pero innegablemente que ese evento, ese acto de quebrarlos fue una jugada definitivamente bancaria y política, ¿no? Ahora bien, este es un caso. Hay otros bancos en Honduras que igual han tenido negociaciones y mucho más intensas con narcotraficantes y no les hacen nada. El narcotráfico ha depositado el dinero en todos los bancos de Honduras. Bueno, dígame, Arnulfo, ¿cuál es el país donde hay mayor depósito de dinero del narcotráfico? Es Estados Unidos. El narcotráfico manejaba hace años, en 2014, 2015, aproximadamente 600,000 millones de dólares. Eso es lo que la droga hacía circular por el mundo. Y la mitad de ese dinero se queda en los bancos de Estados Unidos, particularmente en los bancos tejanos. Esa es la razón por la cual a nosotros nos pelean tanto llevarse a los extraditables, a los narcotraficantes, porque es la manera de averiguar dónde está su dinero y quedarse con él. ¿Por qué razón cuando se lo llevan y declaran dónde está el dinero no nos dan la mitad a Honduras? Porque ellos han hecho toda esa pantalla, toda esa patarata para quedarse con el dinero del narcotráfico. Y lo contrario es que a otros se lo llevan y no les quitan nada. No, a todos les quitan, a menos que negocien. En el caso del hijo de Porfirio Lobo Sosa, les quitan parte, o por lo menos les dejan algo con tal de que canten, con tal de que declaren todo lo que saben, ¿no? Pero es una actitud. Cuando nosotros nos dicen que están luchando por la democracia o luchando por combatir el narcotráfico, ¿por qué no lo combaten dentro de Estados Unidos? ¿Cuándo ha visto usted un narcotraficante norteamericano que sea llevado a la cárcel con payama anaranjada, con esposas en los pies y las manos? Nunca. Quiere decir que allá no hay narcotraficantes, es imposible. Es otro tipo de política. Sí, Michael Schaeffer, presidente del Centro de Políticas Diálogo Centroamericano con sede en Washington y que trabaja en estrecha colaboración con las élites de toda la región, califica que es un precedente de que la impunidad total podría estar llegando a su fin en Centroamérica. Eso es lo que decíamos al inicio, exactamente, sí. Al fin de la noche, el noticiario desde la costa norte de Honduras ha presentado al reconocido y laureado escritor nacional Julio Escoto. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer siempre estar aquí con usted, con ustedes. ¿Y sabe por qué le agradezco? Porque usted no es funcionario público, usted no es mandatario. Así es. Sí. A los
funcionarios públicos, a los servidores públicos, no hay por qué agradecerles porque uno lo eligió el pueblo. Es su función. Y dos, se les paga y ganan bastante dinero. Así es. Un regidor en San Pedro Sula gana 105,000 empiras. Caramba, qué bien. El alcalde anda en unos 200,000 empiras, el alcalde de San Pedro Sula. Un diputado 125,000 empiras y el presidente de la República con su cuenta confidencial es imposible. Steven Flores con la caricatura y luego las noticias a nivel nacional e internacional con Iván Flores. Hasta pronto. Saludo a toda la audiencia de Maya Televisión con las informaciones desde la costa norte de Honduras, especialmente San Pedro Sula, por el noticiario Al Fin de la Noche, con las informaciones. Almagro está descalificando la misión de apoyo contra la corrupción y ya tomó el partido del lado de los corruptos, afirmó el exfiscal general de la República, el doctor Edmundo Orellana Mercado. Acusa al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al señor Luis Almagro, de darle la espalda a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad y de haber tomado el partido oscuro, el partido de los corruptos de este país. La OEA sospechosamente, en un momento como estos en que la misión efectivamente va por buen camino y que se le cierra las filas por parte del gobierno, le da la espalda a la MASI. Con ese comunicado, Almagro lo que está diciendo es que se pone del lado de los corruptos hondureños y abandona la MASI. Insistió que la postura de Almagro es una descalificación porque debió señalar las debilidades de la MASI hace un año y no en este momento en que justamente por acciones de esta instancia el gobierno le puso la queja a la Organización de Estados Americanos. Con esa descalificación la OEA abandona la MASI y la pone a que sea jauría de corruptos, se la coma y se las pone en bandeja de plata, afirmó el exfiscal general de la República, el doctor Edmundo Orellana Mercado. En otras informaciones, a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión, ya se reportan las primeras embarazadas con síntomas de Zika. A la fecha se han atendido 9 pacientes con síntomas de Zika, contra 6 que presentaron en el mismo periodo del año anterior, entre ellas una embarazada. La mujer está siendo tratada ya que existe una relevación entre los virus que transmite el zancudo con la microcefalia. En cuanto a los casos de dengue, se mantienen en 5 casos contra 17 que se reportan desde el año pasado, mientras que los casos de chikungunya se mantienen en 0. Las informaciones a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Unidad de Política Limpia ha indicado que ningún partido político ha brindado un informe sobre los gastos de las pasadas elecciones, especialmente en la campaña electoral. La Unidad de Política Limpia indicó que los partidos políticos en Honduras no han presentado como institución su reporte de gastos de campañas electorales. El comisionado o presidente de la Unidad de Política Limpia, Kelvin Aguirre, envió un llamado a todas las instituciones políticas para que logren presentar sus informes finales de gastos de la forma correcta. El funcionario indicó que la fecha límite para entregar el mismo es el próximo 19 de febrero. Recordó que, de no presentar los reportes finales, las sanciones que deben de pagar son entre 100 y 200 salarios mínimos, suspensión de la autoridad partidaria y la pérdida de su personería jurídica. Las noticias a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Inicia el periodo de revisión de unidades de transporte previo a la Semana Santa en el país. Hoy se han dado las primeras inspecciones de las unidades de transporte que se desplazan a distintos puntos del país en Semana Santa. Las revisiones físico y técnica y mecánica han sido a cargo de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas CONAPREN.
La Semana Mayor, además de ser un tiempo de reflexionar para los hondureños, sirve también para desplazarse a los principales lugares turísticos del país. Es por ello que de esta manera se inauguró la campaña de revisión para reducir y prevenir los accidentes. En otras informaciones, en el mundo internacional, el Ministerio Público de Guatemala pide que casa del expresidente Otto Pérez Molina pase al Estado. El expresidente guatemalteco se encuentra en prisión y procesado por el caso La Línea, una trama de defraudación aduanera desde el año 2015, en el mes de septiembre. El Ministerio Público de Guatemala solicitó que la casa ubicada en el Garitón Taxisco Santa Rosa, sur oriental del país, propiedad del expresidente Otto Pérez Molina, preso por corrupción, pase a manos del Estado. Hasta aquí con las informaciones desde San Pedro Sula, a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Le llevó las informaciones Iván Flores. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.